Bueno, empezamos. Para daros traslado de la decisión que como presidente de la Junta de Extremadura he tomado de proceder a hacer algunos cambios en el Consejo de Gobierno, que básicamente son dos. Uno, nombrar vicepresidenta de la Junta de Extremadura a la actual consejera Pilar Blanco, que mantendría sus competencias de Hacienda y Administración Pública o de Administración Pública y Hacienda. Y, en segundo lugar, crear la Consejería de Cultura e Igualdad y nombrar consejera a Leire Iglesias Santiago, que, como bien sabéis, es suficientemente conocida porque ha sido diputada por la provincia de Cáceres y directora general del Instituto de la Juventud en su día y persona de desarrollo político en nuestra región, ¿no? La decisión de nombrar vicepresidenta a Pilar Blanco tiene que ver fundamentalmente con los tiempos que vienen por delante y que creo que van a tener una trascendencia para nuestra región muy significativa, tanto en lo que tiene que ver con la reforma constitucional como lo que tiene que ver con la reforma del modelo de financiación autonómica. Creo que es necesario ser consciente de que tanto en una como en la otra nos jugamos gran parte de nuestro futuro y se hace necesario que la persona que nos va a representar en cada uno de las mesas y en los ámbitos de negociación en estos asuntos pues pueda tener el máximo nivel político que pueda haber en la región, que no sea el de ser presidente, obviamente, que soy yo, ¿no? Y, en segundo lugar, yo creo que en la vida es necesario tener siempre los oídos despiertos y abiertos, ¿no? Cuando la gente te critica por lo que piensa y hay que saber escuchar, ¿no? Y es obvio que hay un apartado de la política que tiene que ver con el mundo de la cultura que ha tenido la sensación que, en contra de lo que yo quería hacer, que era ponerla en valor estando en presidencia, pues no ha sido suficientemente entendido. Oye, esto no vale estarlo discutiendo, pues uno lo acepta, toma la decisión correspondiente y asume que haya una Consejería de Cultura de aquí para adelante, ¿no? Y al mismo tiempo también creo que la igualdad todavía nos queda camino por recorrer, mucho camino por recorrer. Todo lo que tiene que ver con la igualdad de género es y sigue siendo una de mis prioridades políticas en esta legislatura. Esto va a permitir, además, el que la consejera portavoz, que ha tenido que estar también asumiendo una parte de competencia en esta materia, pues pueda centrar toda su energía en el ámbito de las relaciones institucionales y la comunicación de la Junta de Extremadura. Y añadimos más deporte, es decir, cogería de la actual presidencia las competencias en materia de cultura, en materia de mujer, en materia de juventud y en materia de deporte, ¿no? Y permanecería en presidencia la acción exterior y la cooperación al desarrollo, ¿no? Esto es lo que os tenía que transmitir y a vuestras preguntas me someto. Una de las demandas que le han trasladado pues, prácticamente durante toda la legislatura era disociar educación y empleo. ¿Esta decisión no la ha tomado? No solo no la he tomado, sino que si tuviera que volver a hacerlo lo haría. Creo que es de las decisiones más acertadas que en su día tomé y de las que más orgulloso me siento, ¿no? Estamos planificando todo lo que tiene que ver con las nuevas titulaciones y con los nuevos desarrollos en formación profesional en base a cruzar datos entre la demanda de empleo en la región y la oferta de formación en la región, ¿no? Lo he dicho muchas veces y lo repito ahora, ¿no? Si tenemos nuestro principal problema el paro y nuestra principal solución la formación, qué mejor que tenerlo juntos, ¿no? Y estar tomando decisiones como estamos tomando, cuál es el desarrollo del mapa de empleabilidad
que está sirviendo para poder cruzar dónde están las demandas de las empresas que tenemos o de las que podamos tener en el futuro versus la realidad formativa de nuestra región, ¿no? Yo creo que eso fue una sabia decisión, como creo que también lo fue vincular todo lo que tiene que ver con el medio agrario, el rural y el territorio, ¿no? O sea, yo me ratifico en todo lo que hice hace 2 años y medio. Ahora es verdad que por parte de un sector que tiene que ver con la cultura, pues no se entendió bien el que yo quisiera proteger a la cultura estando en presidencia, porque creían que perdía visibilidad, ¿no? Pues les recupera a la cultura su visibilidad a través de esta decisión. Sí, hola, buenas tardes. ¿Por qué Leire Iglesias? ¿Por qué crees que es la persona que puede llevar esta consejería nueva? Bueno, porque es una persona que tiene experiencia, una persona joven, de 30 y tantos años, pero con una amplia experiencia y participación en la política, que conoce además la política regional y conoce la política estatal, y creo que es un perfil absolutamente idóneo, ¿no?, para el desarrollo de su tarea, ¿no? Sí, hola. Otra de las demandas que se han hecho con insistencia es la creación de una consejería específica de agricultura. No sé si se ha barajado en algún momento. No, es que digo lo que decía también con educación y empleo. O sea, la agricultura, a mi juicio, es absolutamente imposible de separar del medio rural, del medio ambiente, del territorio, de las políticas locales. Es que las cosas no fueron consecuencia de que un día lo piensas, como esto tampoco, ¿eh? Claro, sí ha habido anuncios de que iba a hacer cambios desde hace 1 año y pico, ¿no? Lo he hecho cuando creía que lo tenía que hacer y cuando creo además estar en la necesidad de que así sea, ¿no? Y como es la única competencia que tiene uno en exclusiva, pues la desarrollo convencido de que será para fortalecer el papel institucional en las negociaciones a futuro, que esto yo le otorgo una extraordinaria importancia. Lo digo y lo repito, nos jugamos en el futuro próximo, en el futuro cercano, en una reforma constitucional y en una reforma del modelo de financiación, gran parte de nuestro futuro, ¿no? Yo creo que quien vaya a estar representando a Extremadura más directamente en esas negociaciones sea claramente reforzado, ¿no? Y eso es lo que hago también con la decisión de situar a Pilar en la vicepresidencia de la Junta, ¿no? Os podría también trasladar que además el papel de coordinadora que ha venido haciendo como consejera de Hacienda y Administración Pública lo va a seguir haciendo, siempre también bajo mi superior dirección, que me gusta mucho entrar en el día a día de la gestión y no me limito solo a ver las cosas desde lejos, ¿no? Sí, bueno, ¿va a mantenerse la estructura en cultura, la Secretaría General? Sí, ¿Si ha habido algún cese o si eso ya la nueva consejera será eso la que ya la decida? nueva consejera que tome las decisiones que estime oportunas. Evidentemente a mí me gustaría, y así se lo he trasladado, que se mantengan a las personas, pero esto es decisión de cada uno de los consejeros. Siempre ha sido así, tanto en mi etapa anterior como en esta. Me gusta que acierten o que se equivoquen solos y, por tanto, cada uno tome las decisiones que tenga que tomar, pero evidentemente yo estoy satisfecho con el trabajo desarrollado por la actual secretaria general de Cultura. No ha sido tampoco fácil para ella este tiempo y, desde luego, tiene también todo mi apoyo, ¿no? Presidente, buenas tardes. Preguntarle, ¿ha habido algunos grupos parlamentarios que ya se han manifestado hace tiempo de que verían favorable que se aumentaran las consejerías, otros no por el tema de la agenda del cambio? Seguro que en las próximas horas saldrán, hablarán. ¿Qué le tiene que decir usted de que se van a aumentar esa consejería de 5 a 6? Simplemente comparemos con lo que hay en el resto de España. El espíritu que me llevó en su día al inicio de la legislatura era ante una situación extremadamente delicada como la que nos encontramos. No hemos salido de esa situación todavía, pero estamos mejor en el ámbito económico y presupuestario, y además tampoco puedo asegurar que esto significa ningún exceso para nada, ¿no? En cualquier caso, sí es verdad que durante los 2 años y 4 meses que hemos tenido, pues hemos estado en una situación de extremada contención del gasto en cargos públicos y vamos a seguir en el mismo ámbito, ¿no? Esto no va a llevar ni va a significar
un crecimiento desproporcionado de nada. Esto es un consejero, una consejera con una secretaria y un jefe de prensa. Así que esto no nos equivoquemos, que para nada significa otra cosa, ¿no? Es verdad que le otorgo a ella y al conjunto de los compañeros del Consejo de Gobierno siempre la libertad de analizar la realidad en las disponibilidades que tenemos. Y ahora abriremos un periodo de una semana o de 2 semanas en el que pueda haber algún otro tipo de cambios de estructura en algunos de los departamentos, pero en cualquier caso entra dentro de la más absoluta normalidad, ¿no? ¿Alguna cosa más? Muy bien, pues muchas gracias.